A ver. ¿Está grabando? Espero que sí esté grabando. Sí, está grabando. Muy buenas, bienvenidos a Bienvenutis. Bienvenutis. Bienvenutis a This is the Police. Vamos a por los siguientes días, a ver qué pasa. Estoy fastidiado de la mano. Así que... Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either. But according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch, and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Llamando a la señora. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They'd give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? La clave es que si alguien no te quiere, o si no quieres a alguien, hay que decirlo. No te quiero, no quiero estar contigo, adiós, divorcio, pum, puerta, cada uno por su lado. Pero no hacer las cosas mal. Estoy con un ardor de estómago bestial, quizás sea mejor que vaya a casa a tumbarme. Venga, vale. No, vamos a poner musiquita por copyright por si acaso. Que tenemos muy pocos agentes. Vale, a ver, mercado laboral. 170 obviamente. Para el turno A, porque se ha ido uno. Se ha ido el que menos tenía. Vale, a ver.
Un miembro del equipo de limpieza municipal vio a un hombre mayor acercarse a unos coches de lujo del aparcamiento con una barra de hierro. Toda la calle lo oyó gritar: ¡cabra, chupachangres! ¡No, chupachangres! Ok, a ver. Venga, vamos a ello. Ay, si no lo he leído. Joder. No lo he leído. Despide a todos los polis negros. Tengo 2 días por los altercados. ¡Qué horror! No voy a despedir a todos los polis negros. A ver qué mierda es esta. No pienso tolerar el racismo. No en mi ciudad. A ver, robo de coche con violencia. Una cámara de seguridad de una gasolina ha capturado a un coche que se encuentra en la lista de vehículos robados. Ok. O 4 policías. Necesito más policías. Tengo muy pocos. A ver, destrucción de la propiedad. Perfecto. Homicidio. Vale. El activista negro Ronnie Moore ha aparecido muerto de un disparo en el exterior de su casa. Ok. Eric Graham, un testigo borracho, conducían un sedán y disparaban con una ametralladora. Solo escuché unos cuantos disparos amortiguados. Si es amortiguados ya no puede ser una ametralladora porque sería con silenciador. Si lo tenía bien merecido no me interesas. No recuerdo el coche y el barrio estaba tranquilo. No escuché ningún disparo. Vale, la señorita Cobb con el señor Clayton coinciden en lo del disparo. Señor Carpenter, la policía no hace nada hoy en día. Casi me matan a mí. Salí a comprar un medicamento y por poco me atropellan unos memos en un coche. Así que puede ser que haya coche que haya silenciador. Porque el borracho, pues, es borracho. Por ahora coinciden 2 de coche y 2 por silencio. Ya veremos. A ver, robo de coche con violencia. Preguntar a posibles testigos, esperar a distancia segura a ver si aparece. Apareció. Hala, civil muerto. A fregar. Individuo sospechoso. Casi la madre de varios niños ha expresado su preocupación por un hombre sospechoso con gafas bifocales que está sentado. Espera, ¿cuánto tiempo tengo? Tengo 25 segundos. Vale, ahora sí. Ahora sí, señor. Señora, en este caso. Más creo que es cerca. Creo. Aquí. Vale, pero ahora mismo no puedo. Aquí está atrapado. Agentes ilesos. Genial. Perfecto. A ver, señor Bot, voy a abrir el primer club de artes marciales de Fribourg, ¿vale? Mi primera exhibición quiero organizar un combate en el que uno de mis alumnos tenga como sparring a su poli más duro. Tras el enfrentamiento le enseñaré unos cuantos trucos a su hombre. O en este caso te voy a llevar una mujer. Reparta bien la caraña del chinorris tuyo ahí. ¡Pam! Con mi chinorris. Mi chubaki contra tu chuboco. Homicidio. 3 nuevas. Silenciador y coche se dan. Ok. A ver. Aquí está girando la esquina y se ve la farola. Esto significa que se está yendo. Aquí gira la esquina y aquí está el coche, ¿no? Yo creo que sí. Ok. A ver. Disparan, pium pium. El coche va girando y aquí queda un árbol y queda una farola. Aquí se ve la farola. Yo creo que va así. A ver, Baal, un camarero informa de que un par de bailarinas han empezado a pelearse por las propinas y están tirándose de las greñas en el mismo escenario. Ok, pues... Pues... Un camarero informado de que se ha producido una pelea entre un cliente y el gorila del bar. El hombre, aparentemente ebrio, se ha subido al escenario mientras actuaba el cantante local que intentó bla bla bla. Intentó cantar a dúo con ella. Uli. ¡Wow! A darle duro.
Jefe, casi me cargo al Japo un par de veces, pero era demasiado rápido para mí y ha ganado a los puntos. No sé cómo van sus reglas, así que no llevaba la cuenta de los puntos. Pero era un tío legal, incluso me ha enseñado un par de trucos. Después del caso le ha dado un tirón. ¿En serio? ¿Un tirón? Vale. Sacar tu arma, no. Apagar la luz y o sea, apagar la música y encender la luz. Hay dos strippers dando el espectáculo. La cosa ha pasado de una mera discusión a una auténtica pelea de gatas. Yo ahí no me metería, pero bueno. El puerta está dormido, claramente demasiado mamado para gestionar la situación. Los clientes borrachos están disfrutando como nunca. ¡Pimba! Lanzarse a las chicas, observar a las strippers despellejándose viva sin interseir. Es que es brutal. Muy bien. Creo que me falta una, ¿no? Si no son dos. ¿Y los agentes? Informe de pelea. ¿Y no hay nada más? ¿Nada? ¿En serio? A ver, está volviendo, ¿vale? Llamada, mensaje, no, nada, en serio. Ok. Jolín, si tengo muchos más aquí que aquí. Qué pasada. En el turno B me falta gente, me falta... ¡Día 5! 19 de julio, el agente de policía retirado Thomas Blaine dispara a una embarazada. Toda mañana. Creí que era una terrorista suicida. Madre mía, la ciudad no tiene problemas de racismo. No, que va. ¿Me decís que despida a agentes negros? Why would a man need a barn? To store all the stuff you can't bring home. About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. Lo normal. But even back then, there's something I always kept in the barn. No, brillo. Se droga. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. Aquí hay gatos In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my... I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn, especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. Vale. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. Claro que sí, guapi. Pero que ni tú. How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. Gente de Sans. So Sans now you're malos. appearing in public with members of the Mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say Just you're go still right working away. your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. You told your Mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me. My family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run and they demanded that we close our Pues contract no haberte today. metido, mendrugo.
¿Por qué ser tan tonto con la mafia? Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. I can't just Ahí give va. them back the Vamos a- money. That's not how the mafia Claro que la works. mafia no funciona así, es que If I can't find someone I para un can hombre de trust confianza tonight, ya I'm sabemos por dónde dead. va a ir. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before... He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my No quiere place would echar have más dressed leña him al down fuego, o sea, good. se... But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's... Por lo que dice la agente de policía, acepta ayudar a Kendrick. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros no tenemos esposa y estamos hechos un zorro postrozafoncio. Pero tenemos hijos que sí nos apoyen. Entonces, como tenemos hijos que nos apoyan, nos la pueden meter doblada. No sé qué hacer. Muy hoyo. Por lo que ha dicho él, se supone que acepta ayudar a Kendrick. Se supone. Pero ¿y si nos podemos deshacer de Sanz desde dentro? ¿Se podrá? No lo sé. Venga, vamos a darte. Give him my phone number and tell him it's done. Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. Time for you to go. Jack, Get the fuck out of my nice cozy barn. At the time, I was trying not to think about what just happened. It was almost too much to take in. I'm probably the most popular police chief in the history of the Yes. city, and I have to admit, I've thought about that more than once, sometimes with a little pride even. In one of the features they wrote about me in the papers, they said it pretty plain. He catches the criminals. Believe me, high praise like that is unheard of in Freeburg, especially for a cop. And here I am, the person who catches criminals, and I've agreed to help the Mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kid's butt. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a Mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. That sound right to you? Mal. Así que... Oye... Sonar el agua de la mafia significa... No sé... Mafias... Ha habido un incendio en el colegio de mi hija y mi pequeña ha sufrido quemaduras graves. Está en cuidados intensivos. Por supuesto. Faltaría más. Musiquita no. Esta... Musiquita estaría guay, pero... A ver, ayuntamiento, no voy a despedir a los policías negros, ni por el forro. A ver, alteración del orden público. Cada mañana hay un sucio vagabundo empapado en orina que duerme en la cárcel. Se niega a irse, le gruñe a cualquiera que se acerque y ahuyenta a la clientela. Pues tú con tú. Ayuntamiento. Plaza agente. Solicita una ampliación de tu plantilla de agentes. Mejora para operaciones. Se solicita equipamiento mejorado para el equipo de operaciones especiales. No, necesito más polis. Por ahora necesito más polis. A ver, atraco. Un testigo miraba por su ventana cuando un hombre armado con una media en la cabeza entraba en la tienda de licores. Vamos a poner Zua, a Stowell, a Grant y a Patch Junior. Me quedan 2 polis. Una pasada. Ah, bueno, los del atraco llegan rápido. 311A in progress. A ver, pelea área residencial. Un vendedor de perritos calientes informa que ha visto a 2 imitadores de Elvis forcejeando en la acera. Está renegando en español y se están zurrando. Vale. 210. Alteración del orden público. Genial. Ha salido bien, ha salido bien. Ya queda poquito para acabar. We've got a A ver, el local situation tiene here. ta. Vale. Colarte por la puerta trasera. El atracador ha visto que llegaba la policía y ha cogido al cajero como rehén. Le está apuntando con la pistola a la cabeza mientras grita ¡Atrás se le vuelan los sesos! Mientras el cajero grita en un idioma desconocido. Alto Abdul. Solo estás complicando las cosas, pero no se supone que Abdul sea algo.
Apuntar en silencio al atracador. Llevas una máscara, cierra la boca y tira el arma. El nerviosismo del atracador va visiblemente en aumento. No dispares, por favor, solo necesito pasta. Cojo lo que pueda y me largo. No he hecho nada a nadie. La cajera empieza a llorar. Solo puedes salir de aquí de dos modos. Esposado o en una bolsa para cadáveres. Oh yeah. 910 complete. Atrapado, como tiene que ser. Qué bien. A ver. Robo, centro urbano. Baal sufrió el robo de un antiguo collar chino de camino a la casa de empeños. Jack, este año... Vale. Organizadores de caza a la bestia dorada. Ha cambiado de repente las reglas del concurso de tiro anual. Ahora va por equipos en vez de competidores habituales. ¿Puedes mandarme a 2 de tus mejores tiradores? Me encantaría hacer un buen papel en la competición. Pues te vas a conformar con... Envía a alguien... A ver. Ayuntamiento. Hoy hace mucho calor y mucha gente sale a darse un baño. La semana pasada se ahogaron 4 personas en las playas de Friburgo. Y la prensa puso el grito en el cielo. Envía a alguien para que esté al quite, por favor. Pues habrá que... Mientras espero que me lleguen más agentes. 311A complete 12 in A ver, progress. informe de pelea. Joder, con los Elvis. Malditos Elvis. Elvis no es bueno. Destrucción de propiedad. Es que no tengo policías. Acaba antes. Necesito policías. Vale. Exposición llamada Operación Sexual. Un grupo de jóvenes con pasamontañas han entrado por la fuerza y han comenzado a destrozar las obras al grito de no queremos esta mierda en nuestra ciudad. Ya, me ponen 5, pero yo qué sé. Y para este te voy a enviar a estos 2 pringados. ¿Qué quieres que te diga? Sí, necesito pasta, pero... Investigación iniciada. Mi marido y yo estábamos en una situación económica complicada e iba a empeñar un collar antiguo que lleva siglos en mi familia. Cuando iba de camino a la casa de empeños, alguien me ha pegado un tirón en el bolso que llevaba al hombro. Ya desapareció. No he tenido tiempo de hacer nada, ni siquiera de gritar pidiendo auxilio. El ladrón iba en moto, calle abajo, agarró el bolso y se dio a la fuga. Intenté perseguirlo, pero ni siquiera tuve tiempo de ver si era un hombre o una mujer. No le pude ver la cara, pero iba con una chaqueta, con esos moteros en las esquinas de las calles. Estoy convencida de que ese motorista no era de aquí. Los de aquí son con calva y barba. El tipo parecía asiático, japonés o chino. No vi que fuese armado, solo como agarraba el bolso y se largaba. Ok. Están saliendo muchas cosas. No me da la vida. 212 complete. ¡Oh! Todo nice, la de 5. Genial. Informe robó. Investigación abierta. Ok, pues primero aparece en moto. La agarra del bolso. Se va y se duele. Wang Jingling. Inmigrante china. Recientemente expulsada de la universidad. Hala, pues... Hay que llevar a 2 agentes. Residencia del barrio chino. Tras su expulsión universitaria, Wang Jingling se trasladó aquí. Tienes que enviar 2 agentes y el investigador del caso. Podría llevar al SWAT. 211 in progress. No tengo agentes. No tengo agentes. He perseguido a esa cosa y no veo nada. Ahora tengo agentes. ¡Hala! Vaya, dando leches. Necesito más policías. Necesito más policía. Lo hemos conseguido. Tomaremos el día libre. ¿En serio? Sí, consiguen puntos, pero me da igual. Robo. Infractor atrapado. Caso cerrado. Has podido arrestar a todos los sospechosos y me dan más puntos. Qué bien. ¡Qué bien! Falta un delito. Que llegan ahora. ¿No? ¿Sí, no?
11 complete. Solo he fallado uno. Sí, señor. Terminamos el día, ¿no? Porque sí. Parece que mañana será un día largo. Más bien el primero de un montón de largos días. Pasan demasiadas cosas a la vez. Vale, eso significa que voy a tener que alternar. Uf. Ordenar trabajar mañana. Mañana. No. Mañana. Cuando terminamos el día, que guarde. Punto de control. Thomas Blaine, asesino de la embarazada, aquí hay un fallo ortográfico brutal. Enviado a psiquiátrico. Según la doctora Eleonora Waterbury, Thomas Blaine padece una nueva forma de esquizofrenia. Muy bien. Alcalde Rogers, no me asusta la competencia. Vale, pues lo dejaremos aquí. Darle like si os ha gustado el vídeo. Nadie os obliga, pero suscribiros. Nadie os obliga, si queréis, obviamente. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Me ha salido bien.